Can Yaman desata la tormenta. Una advertencia que nadie vio venir. Y es que al parecer, no todo es color de rosa en el mundo del actor turco más codiciado. Olvídense de los titulares sobre sus romances fugaces o sus papeles en series que paralizan la audiencia. Hoy vamos a hablar de algo mucho más jugoso, una pullita, una advertencia seria, de esas que te dejan pensando de quién vino y por qué. Resulta que, según me llega por los pasillos del salseo televisivo, uno de los productores con los que Can ha trabajado, un tal mejor nos guardamos el nombre por ahora, ¿verdad? Pero créanme, es alguien con peso, alguien que sabe de qué va esto. Pues este señor le soltó una frase al oído a Can que, a ver, no fue precisamente un bravo por tu última actuación. Fue más bien un te pagan. Y ahí es donde se cortó la comunicación, o al menos, la información que ha llegado a mis oídos. Pero claro, con esa frase en el aire, ¿qué podemos imaginar? ¿Te pagan qué? ¿Te pagan por ser guapo? ¿Te pagan por llegar tarde? ¿Te pagan por tu actitud en el set? Pensemos un poco que para eso estamos aquí. Para ser honestos, la fama a veces se sube a la cabeza, ¿no? Y Can, que es un bombón, lo sabe. Y las productoras lo saben. Y los fans lo saben. Pero que te lo recuerden de una manera tan directa, tan cruda, debe ser un golpe. Yo creo que lo que está pasando aquí es que hay una tensión latente. Por un lado, tienes a un actor que atrae masas, que es una máquina de hacer dinero. Y por otro tienes a la gente que tiene que lidiar con el día a día, con los horarios, con las exigencias, con las posibles divas que puedan surgir. Muchos dicen que Can es un profesional de los pies a la cabeza, que se entrega en cada papel. Y yo no lo dudo, se le ve en la pantalla. Pero ¿y si esa frase esconde una frustración? Quizás sobre los tiempos de rodaje o sobre la presión constante. Imaginen la escena, un productor con experiencia viendo a un actor joven espectacular, pero quizás pasándose un poquito. Te pagan. Podría ser perfectamente te pagan por esto, pero no te olvides de lo que implica. O quizás, y esto es lo que me da más que pensar, te pagan por ser la cara bonita, pero cuando hay que currárselo de verdad, ¿dónde estás? Uf, qué duro suena eso, ¿eh? Otra teoría que anda circulando es que no es tanto por su trabajo, sino por su comportamiento. ¿Quién no ha oído historias de actores que se creen intocables? Y Can, con esa legión de fans, podría sentirse con una seguridad extrema. Quizás el productor con esa frase quería bajarle un poco los humos, recordarle que al final, la industria es un negocio y que hay una línea que no se debe cruzar. Te pagan porque funciona, pero no te creas que te lo has ganado solo por existir. Lo que sí está claro es que esa advertencia no fue una charla amistosa. Fue un toque de atención, de esos que te hacen replantearte las cosas. Y el hecho de que haya salido a la luz, de que se haya filtrado, eso ya es otro salseo aparte. ¿Quién la filtró? ¿Para qué? ¿Quería el productor hacer daño? ¿O quizás quería alertar a otros? Yo sospecho que esto es solo la punta del iceberg. Can Yaman está en la cresta de la ola, pero las crestas también se pueden romper. Y este tipo de comentarios, aunque no los veamos explícitamente en las entrevistas, son los que marcan la diferencia entre una carrera meteórica y una que se apaga con la misma velocidad con la que empezó. Así que la pregunta clave, la que nos tiene a todos intrigados, ¿qué creéis vosotros que el productor le dijo exactamente a Can Yaman cuando le advirtió te pagan?